Hola amigos, amigas y seguidores de Manitas Creativas. Continuamos con las 10 nuevas competencias para enseñar de Philippe Renaud. Ya les había dado una pequeña introducción en el primer video de quién era este personaje. Y nos vamos, leímos 14 hojas, nos vamos al tema 1, la primera competencia. Ok, estos videos son para que tú los pongas antes de dormirte, ahí que se meta un poquito a tu subconsciente si no tienes tanto tiempo de estudiar, o mientras eres mamá estás cocinando, pues ahí ponte a escucharlo y ya después tú vas haciendo tus resúmenes. Hay otros youtubers que ya suben los videos resumidos, también puedes checarlos un poquito o hacer tus propias guías de estudio, ¿no? Organizar y animar situaciones de aprendizaje. Vamos a hacerlo un poquito más grande. ¿Por qué presentar? Ok, ya. Organizar situaciones de aprendizaje. ¿Por qué presentar como una competencia nueva la capacidad de organizar y animar situaciones de aprendizaje? ¿No se halla en el mismo oficio del docente? Todo depende evidentemente de lo que se esconda bajo las palabras. Durante mucho tiempo el oficio del profesor ha sido identificado como el curso magistral, acompañado de ejercicios. La figura del magíster remite a la del discípulo, que debe sus palabras y continuamente se forma con su contacto, luego trabajando su pensamiento. Escuchar una lección, hacer ejercicios o estudiar en un libro puede ser actividades de aprendizaje. De ahí que el profesor más tradicional puede pretender organizar y fomentar dichas situaciones un poco más. El señor Jourdain hacía con la prosa sin saberlo, o más exactamente sin darle importancia. La idea misma de situación de aprendizaje no presenta ningún interés para los que piensan que a la escuela se va para aprender y que todas las situaciones se supone que han de servir este propósito. Desde este punto de vista, insistir en las situaciones de aprendizaje no añade nada nuevo a la visión clásica del oficio del profesor. Esta insistencia incluso puede parecer pedante, como si se insistiera para decir que un médico concibe y fomenta situaciones terapéuticas en vez de reconocer simplemente que cura pacientes, al igual que el profesor instruye a sus alumnos. Excepto los que están familiarizados con las pedagogías activas y los trabajos en didáctica de las disciplinas, los profesores de hoy en día no se consideran espontáneamente como diseñadores y animadores de situaciones de aprendizaje. ¿Se trata de una simple cuestión de vocabulario o tiene motivos para resistirse a un modo de ver que solo puede complicarles la vida? Cojamos el ejemplo del profesor universitario del primer ciclo, porque todavía se encuentra en la mayoría de los países. El curso se imparte en un anfiteatro delante de centenares de rostros anónimos. Que entienda y aprenda quien pueda. Por un momento el profesor podría tener la ilusión de que crea de este modo para cada uno una situación de aprendizaje definida por el hecho de escuchar las palabras magistral y el trabajo de la toma de notas, por la comprensión y la reflexión que se supone que suscita. Si lo piensas, se dará cuenta de que la estandarización aparente de la situación es una ficción, que existen tantas situaciones distintas como estudiantes. Cada uno vive el curso en función de sus ganas y su disponibilidad, de lo que oye y entiende según sus medios intelectuales, su capacidad de concentración, lo que le interesa, lo que tiene sentido para él, lo que se relaciona con otros conocimientos o realidades que le resulten familiares o que logre imaginar. Llegado a este punto de reflexión, el profesor tendrá la sabiduría de suspenderla, so pena de considerar que en realidad no sabe demasiado sobre las situaciones de aprendizaje que crea. Considerarse diseñador y animador de situaciones de aprendizaje tiene sus riesgos. Esto puede conducir a preguntarse sobre su pertinencia y eficacia. El sistema educativo se construye por arriba. Por esta razón, las mismas constataciones valen hasta cierto punto para la enseñanza secundaria y en menor medida para la enseñanza primaria. Cuando los alumnos son niños o adolescentes, no son tan numerosos y la enseñanza es más interactiva. Se da más importancia a los ejercicios o a las experiencias conducidas por los alumnos
y no delante de ellos. Sin embargo, siempre y cuando practiquen una pedagogía magistral y poco diferenciada, los profesores no controlan realmente la situación de aprendizaje en las que sitúan a cada uno de sus alumnos. Como mucho pueden procurar, cuando medios disciplinarios clásicos, que todos los alumnos escuchen con atención y se publiquen activamente, al menos en apariencia, en las tareas asignadas. La reflexión sobre las situaciones didácticas empieza con la pregunta de Saint-Onge: ¿yo enseño, pero ellos aprenden? Sabemos después de Bourdieu, en el 96, que en realidad solo aprenden, a merced de semejante pedagogía, los herederos, los que disponen de los medios culturales para sacar provecho a una enseñanza que se dirige formalmente a todos, en la ilusión de la igualdad, identificada en cada caso con la igualdad de trato. Esto hoy en día parece evidente. No obstante, ha sido necesario un siglo de escolaridad obligatoria para empezar a poner en cuestión este modelo, comparándolo con un modelo más centrado en los estudiantes, sus representaciones, su actividad, las situaciones concretas en las que los sumergimos y sus efectos didácticos. Sin duda, esta evolución inacabada y frágil tiene relación con la apertura de los estudios largos a públicos nuevos, lo cual obliga a preocuparse por aquellos para los que escuchar un curso magistral y hacer ejercicios no basta para aprender. Ojo. Existen vínculos estrechos entre la pedagogía diferenciada y la reflexión sobre las situaciones de aprendizaje. En la perspectiva de una escuela más eficaz para todos, organizar y animar situaciones de aprendizaje ya no es un modo a la vez banal y complicado de definir lo que hacen de manera espontánea los profesores. Este lenguaje hace hincapié en la voluntad de elaborar situaciones óptimas, incluso y en primer lugar para los alumnos que no aprenden escuchando lecciones. Las situaciones pensadas así se alejan de los ejercicios clásicos, que solo exigen la puesta en práctica de un procedimiento conocido. Ahora bien, siguen siendo útiles, pero ya no son el alfa y omega del trabajo en clase, no más que el curso magistral limitado a funciones precisas. Organizar y animar situaciones de aprendizaje es mantener un lugar justo para estos métodos. Es sobre todo sacar energía, tiempo y disponer de competencias profesionales necesarias para imaginar y crear otra clase de situaciones de aprendizaje, o sea, lo que queremos lograr, que las didácticas contemporáneas consideran como situaciones amplias, abiertas, con sentido y control, que hacen referencia a un proceso de investigación, identificación y resolución de problemas. Ojo, resolución de problemas. Esta competencia global moviliza varias competencias más específicas. Conocer a través de una disciplina determinada los contenidos que enseñar y su traducción en objetivos de aprendizaje. Trabajar a partir de las representaciones de los alumnos. Trabajar a partir de los errores y los obstáculos al aprendizaje. Construir y planificar dispositivos y secuencias didácticas. Comprometer a los alumnos en actividades de investigación, en proyectos de conocimiento. Analicemos cada uno y recordemos que todas contribuyen a la concepción, la organización y la animación de situaciones de aprendizaje. Bueno, aquí lo que acabamos de leer se relaciona mucho con cómo aprendimos nosotros como docentes y en lo personal, ¿verdad? O sea, no bastaba escuchar a un expositor que era el docente y nosotros pues absorber, entre comillas, ese aprendizaje, porque pues entran como lo que conocemos las inteligencias múltiples. Yo en lo personal era malísima en historia. Un buen profesor que tuve en la preparatoria Venustiano Carranza, la maestra se apellidaba Briones, estaba así chaparrita, cabello chino. Saludos donde quiera que esté, muchas gracias por sus aportes. Pues ella aplicaba dinámicas muy activas donde a nosotros nos permitía crear obras de teatro
para exponer algunos temas con técnicas como el uso de guiñoles. Entonces, literal, yo confundía la revolución con la independencia en fechas y personajes. Fíjate, y ya era una adulta, adolescente. Y pues no, hombre, esa fue mi clase que necesité durante toda la vida para que me interesara la historia. Y no solo interesarme, sino poder adquirir esos aprendizajes que fueran significativos. En un curso que estoy tomando con el profesor Javier Ramos de la Ciudad de México, hacía mucho hincapié, y estoy de acuerdo con él, y también lo relaciono mucho con este autor Philippe Renaud, que para que sea un aprendizaje significativo va muy de la mano de la motivación. Entonces, actualmente, ayer vi una introducción sobre las competencias. Nos hablaban de aprendizajes emocionales, donde tú conectaras, a la medida que conectas esa emoción a lo que observas o a lo que vives, absorbes ese aprendizaje, que es lo que se relaciona mucho con aprendizaje significativo, ahora que nos dicen que sea de la realidad del alumno, pero también que conecte esa parte emocional, va muy de la mano. Entonces aquí pues nos habla de hacerlo más abierto. Aquí las 5 características de ese como dice, es la primera competencia, pero se desglosa la siguiente y va a seguir explicándolas aquí abajo. Por ejemplo, la primera, conocer a través de una disciplina. Por ejemplo, esta sería la 1.1. Conocer a través de una disciplina determinada los contenidos que hay que enseñar y su traducción en objetivos de aprendizaje. Aquí, conocer los contenidos que se enseñan es lo mínimo cuando se pretende instruir a alguien, pero esta no es la verdadera competencia pedagógica, sino que consiste en relacionar los contenidos por un lado con los objetivos y por el otro las situaciones de aprendizaje. Aquí, por ejemplo, hablan de objetivos, lo que nosotros conocemos en nuestro programa de aprendizajes clave como los aprendizajes esperados, ¿verdad? Ese es como que nuestro objetivo que queremos lograr con esa clase que desarrollamos. Esto no parece necesario cuando el profesor se limita a recorrer capítulo tras capítulo, página tras página, el texto de conocimiento. Sin duda ya existe transposición didáctica, en la medida en que el conocimiento se organiza en lecciones sucesivas según su plan y a un ritmo que tiene en cuenta en principio el nivel medio y las adquisiciones anteriores de los alumnos, con momentos de revisión y otros de evaluación. En esta pedagogía, los objetivos se definen de forma implícita por los contenidos, los contenidos. En resumen, se trata para el alumno de asimilar el contenido y de nacer la prueba de esta asimilación en una prueba oral, un control escrito o un examen. Es aquí como que ya cuando lo aplica. La importancia de los objetivos ocupa un primer plano durante los años 60 con la pedagogía de control, traducción aproximada de la expresión inglesa Mastery Learning de Bloom. Su fundador aboga por una enseñanza orientada por criterios de control, regulada por una evaluación formativa que conduzca a remediaciones. En esa misma época, Bloom propone la primera taxonomía de objetivos pedagógicos, es decir, una clasificación completa de los aprendizajes enfocados a la escuela. Se habla mucho de la taxonomía de Bloom, inclusive en cursos actuales. Por ejemplo, ayer andaba haciendo también un curso donde desglosaban esa taxonomía de Bloom a través de estas competencias, ¿verdad? Las competencias, pues si nos vamos un poquito en la historia, en 1973 se utilizan por primera vez con ¿qué me están hablando? Con un personaje que se llama McLean. Creo que McLean. Mentira, es por David McClellan. En 1973 usa por primera vez el término de competencias. Era un estudiante de Harvard, detectó que los 10... ok, sí, ya me acordé. Él hablaba de competencias porque decía que normalmente sales de trabajar y a las personas que contrataban pues no eran aquellas que sabían más o que tenían un título o una maestría, sino los que sabían hacer. De ahí empezaron a planear lo que conocemos como competencia, que es saber, o sea, sí es importante el conocer, el prepararte,
pero también el saber hacer, las personas que son más prácticas, que intervienen, y también el saber ser, que por ejemplo, no va tan importante que a lo mejor si conozcas, si tengas la capacidad o seas proactivo en la práctica, pero a lo mejor no tienes esos valores de responsabilidad, de cumplir a tiempo en el trabajo, de ser proactivo, trabajar en equipo, que todo esto va de la mano para la gente emprendedora que verdaderamente necesitan las empresas. Y luego ya fue hasta en el año 2000 que entra aquí en México. No sé si recuerdan con el presidente Vicente Fox, que fue el primero que aceptó las competencias dentro de la currícula. Y pues bueno, hasta ahorita 2021 está agarrando un poco más de auge, más consolidado el tema de competencias, pero competencias aplicadas. Hablamos de esto de los aprendizajes significativos. Y bueno, sí nos tardamos mucho en, fíjate, desde dónde vienen las competencias, en qué año. Aquí a través del Tratado de Libre Comercio no dieron como que esa importancia, ¿no?, de aplicar en las competencias a través de la educación. Y ya pues fue hasta el año 2000 que aquí implementan también como una red, se llama Red Conocer, donde empiezan a crear estándares de competencias para muchos trabajos, ¿verdad?, muchas profesiones, etcétera. Bueno, entonces de ahí la importancia de trabajar con competencias de manera completa y global. Continuamos con la lectura. En los países francófonos, este enfoque ha sido a menudo caricaturizado con la etiqueta de pedagogía por objetivos. Hamelin ha escrito las virtudes, además de los excesos y los límites de trabajo por objetivos. Huberman ha demostrado que el modelo de la pedagogía de control sigue siendo pertinente, con la condición de ampliarle e integrar enfoques más constructivistas. Hoy en día nadie aboga por una enseñanza guiada a cada paso por objetivos muy precisos, enseguida aprobados con el fin de una remediación inmediata. La enseñanza sin duda persigue objetivos, pero no de una forma mecánica y obsesiva. Estos intervienen en 3 estadios. El de la planificación didáctica, no para dictar situaciones de aprendizaje propias a cada objetivo, sino para identificar los objetivos trabajados en las situaciones consideradas, para elegirlas y fomentarlas con conocimiento de causa. El del análisis a posteriori de situaciones y de actividades, cuando se trata de delimitar lo que realmente se ha desarrollado y modificado la serie de actividades propuestas. El de la evaluación, cuando se trata de controlar las experiencias de los alumnos, lo que hacemos nosotros en cada corte evaluativo, ¿verdad? Y también pues aquí te dice, o sea, la planificación no nada más es rellenar tu cuadrito, tu formato de actividades, sino que tengan esos objetivos marcados y como que sea la orientación. Traducir el programa en objetivos de aprendizaje y estos últimos en situaciones y actividades posibles no es una actividad lineal que permitirá honrar cada objetivo por separado. Los conocimientos y habilidades de alto nivel se construyen en situaciones múltiples, complejas, de las cuales cada una persigue varios objetivos, a veces en varias disciplinas. Para organizar y favorecer semejantes situaciones de aprendizaje es indispensable que el profesor controle los conocimientos, que tú sepas lo que estás enseñando, que tenga más de una lección de ventaja respecto a los alumnos y sea capaz de encontrar lo esencial bajo múltiples apariencias en contextos variados. Lo que se concibe correctamente se expresa con claridad y las palabras para decirlo salen con facilidad. Decía, no sé cómo se pronuncia, Boileau, dicen que en español lo lees igual. Hoy en día nos encontramos más allá de este concepto. Para hacer aprender no basta con estructurar el texto del conocimiento, luego leerlo de modo inteligible y con energía, sino que esto exige al menos talentos didácticos. A ver, ojo ahí. Para hacer aprender no basta con estructurar el texto del conocimiento, luego leerlo de modo inteligible y con energía, sino que esto exige al menos talentos didácticos.
La competencia necesaria hoy en día es controlar los contenidos con suficiente soltura y distancia para construirlos en las situaciones abiertas y las tareas complejas, aprovechando las ocasiones, partiendo de los intereses de los alumnos e explotando los acontecimientos, en resumen, favoreciendo la apropiación activa y la transferencia de conocimientos sin parar necesariamente por su exposición metódica en el orden prescrito por un índice de contenidos. Esta soltura en la gestión de las situaciones y contenidos exige un control personal, no solo de los conocimientos, sino de lo que de Belay llama la matriz disciplinaria, es decir, los conceptos, las preguntas, los paradigmas que estructuran los conocimientos en el seno de una disciplina. Sin este control, la unidad de los conocimientos está perdida, los árboles esconden el bosque, y la capacidad de reconstruir una planificación didáctica a partir de los alumnos y de los conocimientos se ve debilitada. Aquí pues vuelve otra vez a que la disciplina y ese control es en base a tener los conceptos que vas a desarrollar, qué preguntas vas a estructurar y hacia dónde vas a encauzar ese aprendizaje o esa clase que estás dando. De ahí la importancia de saber identificar los conceptos núcleo o las competencias clave. Aquí entra la palabrita competencias clave, en torno a los cuales organizar los aprendizajes y en función de las cuales guiar el trabajo de clase y fijar las prioridades. No tiene sentido pedir a cada profesor que haga solo para su clase una lectura de los programas para sustraer los núcleos. Sin embargo, incluso si la institución propone una reescritura de los programas en este sentido, corren el riesgo de convertirse en papel mojado para los profesores que no están dispuestos a consentir un importante trabajo de vaivén entre los contenidos, los objetivos y las situaciones. A este precio navegarán en la cadena de la transposición didáctica como peces en el agua. Bueno, aquí terminamos el video de las 10 competencias. La primera, estamos en la 1, organizar y animar situaciones de aprendizaje, y dimos lectura a las competencias que se desglosan ahí, que son 5, sería la 1.1. Y nos hablaba de conocer esos objetivos, esos contenidos, obviamente para saber pues qué estás enseñando. Y también para saber a dónde quieres llegar. Muchísimas gracias, sigue compartiendo, deja tu like, tu puntito para que esta comunidad siga creciendo y llegue verdaderamente a quien haga falta. Nos vemos en el próximo video.